Muy buenas tardes, bendiciones, que la paz y la gracia de Dios sea sobre todos ustedes que están viendo este video, donde quiera que te encuentres. Quiero decirte que Dios tiene algo poderoso para tu vida en este día. Sus misericordias son nuevas cada mañana, pero también sabemos que la bondad de Dios nos sigue todos los días de nuestra vida. Solo tenemos que obedecer. Y es algo que el Señor ha estado ministrando a mi vida en los pasados días acerca de la obediencia. La obediencia, según la palabra, y esto es un principio, es incluso mejor que los sacrificios. Hay gente que dice: yo diezmo, yo ofrendo, yo atiendo a los pobres, a los necesitados, hago buenas obras, pero no obedeces a Dios. Todo eso es en vano. Hay gente que dice: yo hago sacrificio, me levanto temprano, voy, barro la entrada de la iglesia, por dar un ejemplo. Y por otro lado Dios le dice: quiero que hagas esto o aquello, y la persona no lo hace. Eso, aunque duela decirlo, no va a agradar a Dios comparado con que usted le obedezca. Ahora, hay otro enfoque que yo quisiera dar aquí en este día, y tiene que ver con el poder de las palabras, el poder de la confesión, el poder de lo que usted y yo decimos. Cuando usted habla, usted está soltando un decreto espiritual, usted está dando o vida o muerte por medio de lo que usted dice. Entonces, la obediencia no solamente se limita a las acciones, la obediencia también abarca el ámbito de las palabras. ¿Usted acaso honra a Dios y es obediente con lo que usted habla? Dios ha dicho: no murmuren. ¿Usted es de los que murmura? Dios ha dicho: no puedes hacer falso testimonio. ¿Es usted de los que hace falso testimonio para salir librado? Dios dice: no mientan. ¿Es acaso usted una persona que, aún estando en el Señor, le cuesta dejar la mentira? Y lo interesante es que todo esto anteriormente mencionado, podemos incluir también el uso de las malas palabras, de la maledicencia. Y retomando lo que había dicho, ¿es usted acaso una de estas personas que, aún siendo cristiano, está lidiando con estas cosas? Entonces ahí usted tiene que decir: wow, no estoy obedeciendo a Dios al 100%. Estoy parcialmente siguiendo a Cristo. Porque de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca, dice la palabra. Pero no solamente eso, mi amado hermano, mi amada hermana que me estás escuchando, sino de que cuando nosotros hablamos, tenemos el poder de traer a existencia lo que está en el mundo espiritual. Y esto puede ser la voluntad de Dios, como también la voluntad del enemigo. Quisiera mencionar en esta tarde lo que está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Y dice, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Y muchas veces hemos escuchado este pasaje, pero lo que fallamos en comprender es lo que le precede a este versículo, que es el verso 20, que dice: del fruto de la boca del hombre se llena su vientre, y se sacia del producto de sus labios. Y entonces el 21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, si yo tomo en consideración estos dos versículos, el versículo 20 y el 21, puedo comprender por medio del Espíritu Santo de Dios de que no hay palabra por la cual no daremos cuenta delante de Dios el día que partamos de este mundo y estemos delante de su presencia. Ahora, lo interesante es esto: ¿qué palabras estás eligiendo tú? ¿Palabras para honrar a Dios? ¿Palabras para traer bendición? ¿O palabras por la cual Dios
te va a juzgar y Dios te va a pedir cuentas en el día del juicio. Y palabras que quizás traigan maldición no solamente a tu vida, sino a tu familia, a tus hijos. Usted sabía, y antes de continuar voy a decir esto, usted sabía de que la queja trae maldición. Quejarse es lo mismo que murmurar. El pueblo de Israel, y lo podemos ver en la Biblia, estuvo vagando por el desierto por causa de dos cosas: de la murmuración y de la rebelión. Lo interesante de esto es de que el rebelde nunca va a ser rebelde por sí solo. El rebelde va a buscar murmurar, chismear, quejarse de todo lo que está aconteciendo constantemente. Y esto a su vez desata rebelión y desata maldición en todos aquellos que se prestan para escuchar al que está bajo influencia de estas entidades espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? De la abundancia del corazón, dice la palabra, hablará nuestra boca. Dice que también que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Usted habla de lo que usted tiene en su corazón. Dice aquí, y lo acabamos de leer, del fruto de la boca del hombre. Entonces, si dice que si de la abundancia del corazón habla nuestra boca, y del fruto de la boca el hombre va a comer, eso me habla de que todo lo que usted esté hablando se va a materializar más temprano que tarde. Hay gente que le puede decir o llamar o darle muchos nombres a todo esto, pero la realidad es que es una ley espiritual, la ley de la siembra y de la cosecha. ¿Qué usted está sembrando en el mundo espiritual? ¿Qué está sembrando en sus hijos? Hay padres que maldicen a sus hijos. Hay padres que le dicen que no van a llegar a hacer nada en este mundo. Y efectivamente esa persona, cuando ya se convierte en adulto, ese niño o esa niña se vuelve un fracasado, una fracasada. Entonces los padres llegan y dicen, pero ¿por qué me salió así? Fue porque usted de su boca, del fruto de su boca, ahora está comiendo. También tenemos gente que se queja de los negocios que Dios le ha dado. Hay gente que se queja de la casa que Dios le ha dado, o el lugar donde vive, o el estado donde está viviendo, el país donde está viviendo. Y en vez de bendecir lo que Dios les ha dado, se ponen a maldecir y a quejarse, a murmurar, y caen directamente en rebelión por causa de lo que está en su corazón. Hay un pasaje en la Biblia que dice que sobre todas estas cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Conecta ese pasaje con el que dice que de la abundancia de nuestro corazón hablará nuestra boca, ahora con Proverbios capítulo 18 versículo 20, que nos dice que el hombre comerá de los frutos de su boca. Hay algo mucho más importante que quisiera resaltar, y es el versículo 21 que dice: en el poder de la vida y de la muerte están en la lengua, están en la boca. El poder de la vida, muchos dirán, pero no seas exagerado. Bueno, vamos a la palabra. Cuando Jesús fue a visitar a Lázaro, que Lázaro estaba en la tumba, ¿qué usó Jesús para sacar a Lázaro de la tumba? Sí, el Espíritu Santo obró, el poder sobrenatural de Dios obró, pero Jesucristo habló, dio una orden, dijo: Lázaro, sal fuera. ¿Qué utilizó Jesús cuando estaba en el mar de Galilea y estaban los discípulos en la barca con una gran tempestad? Jesús dijo que poniéndose de pie, extendiendo su mano, habló a los vientos y les dijo: calla y enmudece. Y los vientos se calmaron, y dice la palabra, hubo grande bonanza, hubo gran paz. ¿Por qué Jesús demostró semejante poder en su palabra? Porque él estaba completamente lleno del Espíritu Santo, al punto de que todo lo que hablaba era dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Donde muchos veían maldición, Jesús veía vida. Donde muchos veían vida, Jesús veía
una enseñanza. Les voy a hablar de dos cosas. Cuando Jesús fue y los fariseos lo presentaron delante de esta mujer, la adúltera, ¿qué les dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Muchos dirán que ese fue Jesús en su humanidad. No, ese fue el Espíritu Santo de Dios guiando a Jesús, trayéndole algo llamado convicción de pecados. Mi alma adora a Jesús. Y dice que inmediatamente estas personas que estaban listos para apedrearla, soltaron las piedras y se fueron. Y él ahí le dice, los muchos pecados te han sido perdonados, vete y no peques más. Entonces, luego de eso, Dios o Jesucristo da un ejemplo de lo que es maldecir. Y muchos dirán, nuestro Señor Jesucristo maldijo. La realidad es que sí. Cuando Él fue a un árbol de higueras y no había higos, Él maldijo la planta y dijo, más nunca haya o salga, nazca fruto de ti. Y dice que al siguiente día los discípulos, pasando por el mismo lugar, por la misma área, vieron que el árbol se había secado, la planta se había secado hasta la raíz. ¿Sabías que hay bendiciones que Dios te ha dado y que ha puesto tu nombre en ellas, pero que por causa de tu murmuración, de tus quejas, se han secado o quizás se han detenido? Hay situaciones que Dios ha querido manifestarse, pero por causa de no saber hablar conforme a la voluntad de Dios y obedecer y honrar a Dios, esas situaciones siguen igual o incluso peor. Pero hoy es el día donde Dios nos está hablando, donde el Espíritu Santo de Dios nos habla a nuestros corazones y nos dice que comencemos a hablar de una manera que agrade a Dios. ¿Cómo puedes agradar a Dios? Por medio de su voluntad. Cuando usted cumple la voluntad del Padre, usted ama al Padre y ama al que el Padre envió, que es al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Quisiera mencionar otro pasaje que está en el libro de Lucas capítulo 6, versículo 45. Y el título de esta sección, de este pasaje, es por los frutos los conocerás. Y el versículo dice, el 45, el hombre que es bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Creo con todo mi corazón que este es el día en el cual nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios por cosas que mal dijimos y ahora estamos viviendo las consecuencias de ello. Dios tiene el poder para revertir maldiciones. Dios tiene el poder para enderezar caminos torcidos. Dios tiene el poder para revertir incluso la muerte. Y cuando hablo muerte, no solamente muerte física, también puede haber muerte espiritual en muchas áreas, muerte emocional. Hay matrimonios, muchos matrimonios que han muerto o están en un estado de mortandad porque han habido maldiciones, palabras que se han dicho del uno hacia el otro. Pero ¿qué pasa si sembramos bendición, si sembramos palabras de vida? Te aseguro de que Dios va a intervenir. Hay familias que se están destruyendo y se están destruyendo por la queja, por la murmuración, por la maldición. Hay negocios que están a punto de quebrar y mucha gente dice, pero Dios me dio este negocio, Dios me dio una palabra profética para abrir este negocio. Pero lo que no se ha dado cuenta es de que usted abre el negocio, usted se ha quejado quizás por la zona, quizás porque no hay muchos clientes, quizás porque no se ha vendido la mercancía, quizás por los horarios de trabajo.
Pero ¿qué pasa si sustituimos la queja, si reemplazamos la queja por gratitud? De ahora en adelante, proponga en su corazón ser agradecido. Y la gratitud, estoy más que seguro, en lugar de la queja, de la murmuración y de la maldición, abrirá las puertas de los cielos y tendrá el respaldo del Padre Celestial en todo lo que haga y en todo lo que emprenda. Así que oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Te pedimos perdón si no hemos hecho tu voluntad, Padre, por medio de nuestras palabras. Oramos para que traiga arreglo, para que traiga su orden, su soberana voluntad y sea establecida en nuestras vidas. Creemos con nuestro corazón de que lo que mueve su mano, Padre Celestial, y su corazón es obediencia y un corazón agradecido de parte de nosotros. Enséñanos, Padre, a ser agradecidos de lo que tenemos. Enséñanos a ser agradecidos de lo que está por venir. Pero sobre todo, no permitas, Padre Celestial, que nuestros labios, nuestra boca, sea nunca más instrumento para que el enemigo use para murmurar, para señalar, para destruir o para maldecir a otras personas, al cuerpo de Cristo, a mi familia, a mi matrimonio o incluso a mí mismo, o en el caso de las damas, a mí mismo. Lo creemos en el nombre de Jesús. Asimismo, quisiera extender una invitación. Si usted me está viendo, está escuchando este audio o este video y no conoce a Jesús, o quizás en algún momento de su vida caminó con Jesús, pero por circunstancias de la vida se apartó de él y quiere reconciliarse nuevamente con Cristo, simplemente repite esta oración conmigo y diga ahí donde está: Padre Celestial, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que mi pecado me ha apartado de usted. Reconozco que soy un pecador y sé que si confieso con mi boca y creo con mi corazón que Jesucristo es el Señor y que fue levantado entre los muertos, seré salvo. Así que te doy gracias por el regalo de la salvación. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y no lo borres jamás. Y ahora, Espíritu Santo, te invito a entrar y morar en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Si usted ha hecho esta oración, quiero decirle que ha pasado del reino de las tinieblas al reino de la vida, al reino de la luz, del reino de la muerte al reino de la vida, del reino del enemigo al reino de Dios. Así de que declaro que la paz, la gracia y el favor de Dios sea sobre su vida. Si usted ha hecho esta oración o necesita oración, contácteme. Puede comentar, dejar su comentario en el Facebook. Y una última petición: estos videos son para bendecir su vida, y si esto lo bendijo, gloria a Dios. Ahora le voy a pedir que lo comparta, que difunda el video. Hay mucha gente que necesita escuchar la palabra de Dios, y esto no es para promover a una persona, sino para promover a Cristo y la palabra de Dios. Así que tengas un excelente fin de semana y que el Señor te continúe hablando por medio de su palabra. Hasta luego.